¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras parecen no progresar en absoluto? Tal vez oraste con todo tu corazón, pero sentiste que esas palabras simplemente flotaban en el aire, sin llegar a los oídos de Dios. La realidad es que la oración es más que solo palabras. Es una clave. La llave puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Imagínate en ese momento, estás parado solo en una habitación oscura, sosteniendo una llave en la mano. Frente a ti hay una puerta cerrada. Sabes que al otro lado de esa puerta te espera algo maravilloso: paz, respuestas, guía. Pero para poder acceder a todo eso, es necesario comprender cómo utilizar la clave. La oración es esa clave, y cuando se usa correctamente, puede abrir la puerta para que sucedan milagros en tu vida. Pero el problema es que mucha gente no sabe cómo utilizar esta clave. Lo sostuvieron en sus manos, pero dejaron que se oxidara sin experimentar nunca el poder que llevaba. Por eso estamos aquí hoy. Quiero compartir contigo los secretos que hacen que la oración sea poderosa, las cosas que convierten meras palabras en una conexión directa con el Creador del universo. Juntos descubriremos lo que enseña la Biblia sobre esta clave. En el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, se dice que Ana oró con tal sinceridad que Dios escuchó y le concedió lo que era contrario a los deseos de su corazón. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? No la cantidad de palabras que pronunció, sino la profundidad de la fe y la sinceridad en su corazón. Ana nos muestra que cuando oramos con el corazón abierto, con fe genuina, Dios se inclina para escuchar. En este video te guiaré en este camino. Te mostraré cómo desbloquear el verdadero poder de la oración. Al final, nunca volverás a ver la oración de la misma manera. Prepárate, porque estás a punto de descubrir algo que podría cambiar por completo tu vida espiritual. Comencemos por comprender cuál es el núcleo de la oración. Quizás para ti, la oración sean simplemente momentos para hablar con Dios, pedir bendiciones o dar gracias por algo sucedido durante el día. Pero la verdad es que la oración va más allá. La oración es una conexión directa entre tú y el Creador del universo. Piensa en eso por un momento. Dios, quien creó las estrellas, quien formó las montañas y quien conoce cada detalle de tu vida, te ha dado la oportunidad milagrosa de comunicarte directamente con Él. La oración no es un monólogo en el que simplemente hablamos y esperamos que suceda algo. Es un diálogo, una relación viva y activa con Dios. Recuerden a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 33, verso 11, donde está escrito que Dios habló a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Moisés no era una persona especial, pero comprendió el valor de estar en comunión con Dios a través de la oración. Sabía que cuando se presentaba ante Dios en oración, no solo compartía sus preocupaciones y peticiones, sino que también escuchaba la voz de Dios, recibiendo guía y fortaleza. Ahora bien, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque cuando oras, estás alineando tu corazón y tu mente con la voluntad de Dios. La verdadera oración no es solo decir palabras bonitas o seguir una fórmula. Es una entrega sincera donde te pones en las manos de Dios, buscando no solo lo que quieres, sino lo que Él quiere para ti. Jesús, en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 6, verso 6, enseña: «Mas cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y a tu Padre que ve en secreto te recompensará». El poder de la oración no reside en dónde o cómo oras, sino en la sinceridad de tu corazón y tu voluntad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque ese es el canal a través del cual el poder de Dios fluye en tu vida. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando poder divino para actuar en tu situación. La oración convierte lo natural en sobrenatural. Trae el cielo a la tierra y hace posible lo imposible. Y es por eso que cuando entendemos el verdadero poder de la oración, nuestra vida comienza a cambiar. No porque seamos fuertes o especiales, sino porque aquel a quien servimos es poderoso y fiel para responder cada oración hecha con un corazón sincero y lleno de fe. Ahora que entiendes la importancia
y el poder de la oración, es necesario que juntos comprendamos los obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan efectivas como quizás lo sean. Estos obstáculos a menudo no son obvios y pueden esconderse en áreas de la vida que rara vez consideramos. Sin embargo, cuando los sacamos a la luz, podemos aprender a superarlos y así liberar todo el potencial de nuestra vida de oración. Empecemos hablando de la falta de perdón. La falta de perdón es una raíz amarga que puede crecer profundamente en nuestro corazón. Puede comenzar con un pequeño insulto, una palabra grosera, un gesto incomprendido o incluso una traición más grave. Con el tiempo, si este resentimiento no se resuelve, puede convertirse en odio y eventualmente en amargura. Y cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar eficazmente se ve directamente afectada. Quizás te preguntes, ¿cómo afecta esto mis oraciones? La respuesta está en las enseñanzas de Jesús en Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdónalo, para que también el Padre que está por encima de Dios os perdone a vosotros. El perdón es la esencia del amor de Dios y está en el corazón del Evangelio. Si no podemos perdonar, en realidad estamos bloqueando el flujo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Imagine una presa bloqueando el flujo de un río. El agua empezó a acumularse, la presión aumentó, pero el río no podía fluir libremente. Asimismo, la falta de perdón bloquea el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando nos aferramos al resentimiento, en realidad estamos impidiendo que Dios obre plenamente en nuestras vidas. Nuestras oraciones pueden volverse débiles y sin vida porque nuestros corazones están cautivos de resentimientos no resueltos. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? En la oración de Jesús enseñada en Mateo, capítulo 6, versículo 12, Él dijo: «Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores». El perdón que recibimos de Dios está íntimamente relacionado con el perdón que damos a los demás. Entonces, para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos hacer un autoexamen honesto y preguntarnos: ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿Estoy enojado o amargado con alguien? Si la respuesta es sí, entonces es hora de liberar a esas personas y permitir que el perdón de Dios fluya libremente en tu vida. Otro obstáculo que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un efecto profundo en la eficacia de la oración, es la falta de conformidad con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por las cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros y es la norma mediante la cual medimos nuestros deseos y oraciones. Por ejemplo, puede que estés orando fervientemente por un ascenso en el trabajo o una nueva relación, pero ¿te has detenido a considerar si esas oraciones son reales? Esta promoción te alejará de tu familia o de tiempo con Dios. Esta relación te acercará más a Dios o te desviará de su camino. En Salmos capítulo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios nos brinda guía y sabiduría, ayudándonos a saber qué está bien y qué está mal. Cuando nuestras oraciones se alinean con la palabra de Dios, estamos orando según su voluntad, y eso nos da confianza de que Él nos escuchará. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, versos 14 a 15, está escrito: «Esta es la confianza con la que nos acercamos a Dios. Todo lo que pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, entonces sabemos que hemos recibido de Él lo que le pedimos». Esto significa que la clave para una oración eficaz es buscar primero la voluntad de Dios a través de su palabra y luego alinear nuestras oraciones con esa voluntad. Por ejemplo, en lugar de simplemente orar por el éxito o la prosperidad,
podemos orar para que Dios nos dé el poder para cumplir su voluntad en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En lugar de simplemente orar por protección física, podemos orar por la fuerza espiritual de Dios para resistir las tentaciones y las pruebas. Cuando oramos de esta manera, no solo pedimos las cosas que queremos, sino que también las confiamos a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Otro obstáculo que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un profundo impacto, es la falta de concentración. Vivimos en una época de constantes distracciones. Nuestros teléfonos, computadoras, redes sociales e incluso nuestros pensamientos pueden distraernos durante la oración. Quizás hayas comenzado a orar, pero luego te encuentras pensando en tareas que debes hacer, conversaciones que sucedieron o preocupaciones sobre el futuro. Jesús dio instrucciones claras sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Él dijo: «Pero cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve el bien en secreto, te recompensará». Esta enseñanza no se trata solo de encontrar un lugar físicamente tranquilo, sino también de crear un espacio mental y emocional donde podamos concentrarnos completamente en Dios. Piensa en 2 o 3 personas que conoces que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje porque es posible que Dios quiera usarte para tocar y transformar las vidas de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y llegar a más vidas. Que Dios bendiga ricamente tu vida y hasta el próximo video. Estar con Dios